compañeros. Y lo que les decía, ¿no? El espacio-tiempo, lo que ha leído su compañero, agrega las tres dimensiones anteriores al espacio volumétrico una nueva, que es representada por el tiempo que tarda un observador en recorrer un espacio, como el pasillo de un hotel o apreciar un volumen, ¿no? En este caso, por ejemplo, el espacio-tiempo estaría referido al ese tiempo que se va a tomar para poder observar algún atractivo turístico, en este caso las pirámides de Chichén Itzá, por ejemplo, en México. Entonces, tenemos que conocer este tipo de espacios para saber en qué aspecto en el turismo puede abarca, ¿no? Dentro de la planificación física. ¿Ya? Continuamos. Ahora bien, según la teoría que maneja Bouillon, podemos decir, dice, que más allá de estos tres espacios, el espacio plano, el espacio volumétrico y el espacio-tiempo, hay una cuarta dimensión que es como un cuarto tipo de espacio, ¿ya? Esta cuarta dimensión es cuando el hombre, dice, interviene como observador, ¿ya? Lo cual puede equivaler a la cuarta dimensión. Por eso es que esta cuarta dimensión se entiende que es subjetiva, ¿ya? Eh, ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la percepción de cada individuo va a ser diferente a lo que tiene eh, eh, cada persona como tal. Entonces, según las clases de espacios, si ustedes van a ver la teoría de los espacios físicos de Einstein, van a ver este tipo también de clases, ¿no? De los espacios. El espacio plano, el espacio volumétrico, el espacio-tiempo y esta nueva que puede ser considerada como una cuarta dimensión, ¿ya? Desde el punto de vista del observador. ¿Qué tipos de espacio? Esas son las clases de espacio. ¿Qué tipologías de espacio pero existen? Uno es el espacio real. ¿A qué se refiere el espacio real? Se refiere a toda la superficie de nuestro planeta y a la capa de la biosfera que lo envuelve, que pueden ser captadas por el hombre a través de sus sentidos. Es real porque resulta factible comprobar su existencia, desplazarnos por él y en muchos casos llegar a modificar. ¿Ya? Entonces, el primer tipo de espacio que vamos a ver es el espacio real. ¿Ya? Es toda la superficie, dice, que se encuentra en nuestro planeta. ¿Ya? Está entre nuestro planeta y la capa de la biosfera que lo envuelve. Y el espacio real, una de las características es que puede ser captada por los sentidos del hombre, la vista, el oído, incluso el olfato, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama espacio real? Porque resulta factible, o sea, se puede comprobar su existencia. Podemos desplazarnos por este espacio y en muchos casos el hombre puede incluso llegar a modificar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un espacio real en turismo, vamos a ver todo lo que puede ser perceptible por nuestros sentidos, puede ser sujeto a modificación, está entre la superficie y la biosfera. Tenemos otro tipo de espacio que es el espacio potencial. ¿Qué es el espacio potencial? Es la posibilidad de destinar el espacio real a un uso distinto del actual. Por lo tanto, el espacio potencial no existe en el presente. Su realidad pertenece a la imaginación de los planificadores, cuando después de un diagnóstico, al pasar a la parte propositiva del plan, se estudian las posibilidades de uso del territorio. ¿Ya? Es ese imaginario que nosotros como turismólogos vamos a tener de un espacio real. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de espacio real? A ver. Carolina, Delia, Erwin, Jorge, Julio,
un ejemplo de espacio real. ¿Cuál sería nuestro espacio real en otras palabras? Chicos, nadie. Julio, a ver, vuelve a leer el concepto. Espacio real. Se refiere a toda la superficie de nuestro planeta y a la capa de la biosfera que lo envuelve, que pueden ser captadas por el hombre a través de sus sentidos. Es real porque resulta factible comprobar su existencia, desplazarnos por él y en muchos casos llegar a modificar. Ahí está. ¿Qué quiere decir entonces? El espacio real es aquello que nosotros podemos ver en este momento. Por ejemplo, donde estén ustedes en estos momentos, el espacio real está entre la superficie de nuestro planeta, dice. ¿Cuál es la superficie? El suelo donde están pisando. En estos momentos, ya está entre este suelo, la Tierra, y la capa de la biosfera que se encuentra eh, más arriba, ¿no? Ya es una de las capas que va a llegar incluso a la atmósfera, ¿ya? Biosfera. La capa de la biosfera es este espacio físico en la cual se va a tener, donde se puede desarrollar cualquier tipo de vida, por eso se llama biosfera, ya desde el suelo hasta esta primera capa. Si ven este gráfico, aquí está la Tierra, el planeta la Tierra, y la superficie de la Tierra hasta la capa de la biosfera donde se desarrolla vida, ¿ya? Entonces, ese es el espacio real, desde el suelo, desde el piso, desde la superficie de la Tierra que ahora están, hasta esta primera capa que es la biosfera. Otra característica es que puede ser perceptible por los sentidos. Si ustedes ahorita se dan una vuelta o ahorita mismo hacen una revisión en su entorno, ese sería su espacio real, ¿ya? Por ejemplo, mi espacio real no sería eh, el universo, ¿no? Porque no puede ser, no puedo desplazarme en primer lugar por él. Otro ejemplo es que no puedo modificar esto, ¿no? Entonces, el espacio real es ese espacio físico donde nosotros, el ser humano, puede modificar. Ustedes pueden modificar ahorita su espacio. Pueden agarrar una silla y colocar en cualquier otro lugar. Ya han modificado. Entonces, su espacio real ahorita está conformado por el entorno en el cual ustedes están y todo lo que sus sentidos pueden percibir. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende o quieren otro ejemplo? Carolina, ¿se entiende? Delia, Sí, Lice, se entiende. ya, cuidado, cuidado, pida ejemplos y en el examen, no he entendido, listen, me dijo, ¿no? Vamos a, ok, gracias, Erwin. Entonces, el espacio real, el primer tipo de espacio. Todo lo que se puede modificar, todo lo que es perceptible por nuestros sentidos, todo lo que nos envuelve y todo lo que está localizado entre la superficie y la capa de la biosfera. Ahora, el espacio potencial. A ver, ya Carolina, lee tú, por favor.
Es la posibilidad de destinar el espacio real a algún uso distinto del actual. Por lo tanto, el espacio potencial no existe en el presente. Su realidad pertenece a la imaginación de lo planificado, de lo planificadores, cuando después del diagnóstico, al pasar a la parte propositiva del plan, se estudian las posibilidades de uso de un territorio. Gracias, Carolina. Entonces, el espacio potencial es aquel, está en el imaginario, ¿no? Si ahorita ustedes están, no sé dónde están, tal vez están en su cuarto, o están en su comedor, o están en otro lugar, ese es su espacio real. Pero ¿cuál sería el potencial? Imagínense, a ver, identifiquen y díganme así, hagamos este caso práctico. Identifiquen un espacio. A ver, Carolina, ¿dónde te encuentras en estos momentos? En mi cama, Lice. Ya en tu cama. Ahora ve todo lo que hay en tu entorno. Debe estar ahí seguramente tu cama, debe haber unos muebles, etcétera, ¿no es cierto? Sí, Ya. Ahora identifica un espacio, digamos, la esquina de tu habitación. ya. Ya, imagínate ahora darle una funcionalidad, digamos, ¿qué te imaginas poner en esa esquina? No algo que ya esté puesto, sino ¿para qué lo usarías esa esquina? Imagínate algo así. ¿Qué te gustaría hacer en ese espacio? Ponerle algún mueble, Lice, o sea, cambiar lo que hay por otra cosa. Ya, ponerle un mueble por otra cosa. Un mueble Ese un poco más grande, digamos. un mueble un poco más grande. Bien, Ajá. ese es el espacio potencial. Ese es el espacio al cual nosotros damos ese imaginario. Por eso dice, es la posibilidad de destinar ese espacio real a algún uso distinto del actual, ¿no? Por ejemplo, si ahí tenías tal vez un modular, digamos que ahora quieres poner un peinador, ¿no? Va a tener otra funcionalidad. El modular te va a servir tal vez para poner unas cosas, no sé, una lámpara, etcétera, y un peinador va a tener otra funcionalidad, va a ser para arreglarte, etcétera. Entonces, ese es el espacio potencial, ¿no? Es esa posibilidad de destinar ese espacio real a algún uso distinto del actual. Por lo tanto, el espacio potencial no existe en el presente, ¿no ve? Tú ahorita te has imaginado, pero no es que existe ahorita en estos momentos. ¿Ya? Su realidad pertenece a la imaginación de los planificadores. De la misma manera, esto se hace en la planificación, ¿ya? Ahí tú te vuelves en una planificadora, tú estás planificando, voy a utilizar ese espacio para otro tipo de función, ¿ya? Se hace un diagnóstico y al pasar parte propositiva, ¿qué es lo que vas a hacer en este caso? Tú vas a ver el espacio, estás analizando qué tipo de mueble lo vas a ubicar en este lugar. Ese es hacer un diagnóstico, ¿no? Vas a decir, ah, no tiene esta dimensión, hay espacio, no hay espacio, etcétera. Y ya vas a lanzar una propuesta, ¿no? Y tal vez le vas a decir, o tú misma ya luego te comprarás ese mueble, o vas a lanzar, te propongo a tus papás, ¿no? Les propongo cambiar ese mueble por otro mueble para otra función distinta, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el espacio potencial. Y nosotros en el área de turismo tenemos que tener esa cualidad. Por eso estamos viendo esto de los espacios, chicos. No es porque allá les daré un curso de física. La idea de identificar los tipos de espacios es que tenemos que saber a lo que estamos refiriendo. Muchos proyectos no mencionan, ya mencionan estos términos técnicos, ¿no? Cuando ustedes van a analizar ya un tipo de documento, digamos que están analizando el Parque Nacional Amboró. En el Parque Nacional Amboró, en la redacción misma del documento, van a encontrar estos términos como espacio potencial, ¿no? Se identificó en el Parque Amboró el uso de este espacio potencial edificando cabañas o un albergue o un ecoalbergue, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que manejar estos términos porque
muchos de estos documentos ya han sido realizados por personal profesional y obviamente terminología técnica, ¿ya? Entonces, ¿se entiende esto del espacio potencial? ¿Sí? ¿Ahora está más claro? Delia, Iglesia, ¿ya? Julio, bueno, está bien, gracias. Entonces, ese es el segundo tipo de espacio. Seguimos. Espacio cultural. ¿Qué es el espacio cultural? A ver, vamos a pedirle a esta Maya. Licen, ¿Puedes leer, por favor, el espacio cultural? ya Licen, está bien. Bueno, espacio cultural es aquella parte de la corteza terrestre que a causa de la acción del hombre ha cambiado su forma fisio, fi- fison- ah, fisonomía, su fisonomía original, para destacar que el espacio cultural es la consecuencia del trabajo del hombre, destinado al acondicionamiento de la tierra a sus necesidades. También se le llama espacio adaptado, según varía el tipo de tarea que el hombre realiza. Sobre el espacio cultural o adaptado, se origina el espacio natural adaptado y el espacio artificial. Gracias, Maya. Entonces, este espacio cultural, su otro nombre, por si acaso, chicos, es espacio adaptado también. Y en documentos también lo van a ver como este término, ¿no? Espacio adaptado. ¿Qué quiere decir? Es aquella parte, dice, de la corteza terrestre, ¿no? Que a causa de la acción del hombre se ha ido cambiando su fisonomía original, ¿ya? El hombre ha intervenido en este tipo de espacio y ha ido cambiando la forma de este lugar. Para destacar que el espacio cultural es la consecuencia del trabajo del hombre, se ha destinado al acondicionamiento de la tierra, ¿no? A sus necesidades. Por ejemplo, ustedes conocen los famosos, las represas. ¿Qué represa conocen? ¿Han ido a la represa de Jampaturi? ¿Conocen la represa de Jampaturi? Sí, ¿No es cierto? A eso se refiere esto del espacio adaptado, ¿no? En base a las necesidades del hombre, el hombre ha modificado este espacio, ¿no? Para poder abastecerse de agua en épocas de sequía, almacenamiento de agua, ¿ya? Entonces, eh, a eso nos referimos con este espacio cultural o espacio adaptado. Ha cambiado la fisionomía original. A ver, ¿ustedes se imaginan cómo era la represa, cómo era la ciudad de La Paz si no se hubiera construido la represa de Jampaturi? ¿Dónde irían los afluentes del agua? mm, ¿Dónde desembocaría esta cantidad de agua? ¿Han visto Los Simpson, no ve? Cuando el, el hermano del Krusty, no, ¿de quién? Del Bo Patiño quiere hacer reventar la represa y le quiere culpar al Bo Patiño. ¿Han visto el capítulo? Sí, le dice, sí, Ahí les pregunto, ustedes saben bien, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Imagínense los afluentes del Jampaturi, si destrozamos esta represa, todo el afluente se iría hasta las vertientes por el río, llegaría hasta el centro, habría una inundación, ¿no? Entonces, el espacio cultural o adaptado se refiere a esto, ¿ya? A que ha habido intervención de la mano del hombre. En este caso, en esta fotografía que dice tanque, es lo mismo, ¿no? El ser humano aquí está almacenando agua
está cambiando la fisionomía original del espacio físico para cumplir y satisfacer sus necesidades, ¿ya? Entonces está claro, ¿no? Eso de lo que es el espacio cultural o espacio adaptado. No se olvide, espacio real, todo lo que perciben nuestros sentidos entre la superficie terrestre y la biosfera. Espacio potencial es lo que nos imaginamos, cómo podríamos utilizar con una diferente función ese espacio real, y espacio cultural es lo que ya ha sido modificado para satisfacer necesidades del ser humano. ¿Ya? Entonces, podemos, dice, según varía el tipo de tarea que el hombre realiza sobre el espacio cultural o adaptado, se originan el espacio natural adaptado y el espacio artificial. Entonces, del espacio cultural aparecen dos formas de espacio: el espacio natural adaptado y el espacio artificial. Y dentro del espacio natural adaptado, vamos a pedirle a ver, Delia, por favor, ¿nos puedes ayudar? Con el espacio natural y adaptado, ¿no, Lice? Sí. Ya son partes de la corteza terrestre donde predominan especies del reino vegetal, animal y mineral, las condiciones que les ha fijado el hombre. También se le denomina espacio rural para señalar las tareas productivas que allí se realizan: el arar y sembrar de la tierra, al construir canal de riego, al cortar los bosques originales, al plantar nuevos árboles, al criar ganado o al explotar yacimientos minerales en el espacio natural adaptado o rural. Los árboles o los cereales crecen de acuerdo con las fuerzas de la naturaleza, pero es el hombre quien decide dónde deben nacer y cuánto tiempo van a vivir. Incluso determina cómo deben crecer al plantarlos según un orden geométrico y al ritmo natural de desarrollo de fertilizantes. Incluso su forma natural se hace con los árboles que se pueda aumentar su producción. Gracias, Delia. Entonces, dentro del espacio cultural, les había dicho que tenemos el espacio natural adaptado y el espacio artificial. El espacio natural adaptado, su mismo nombre lo indica. Su mismo nombre indica, ¿no? Es un espacio natural, ¿ya? Donde predominan las especies vegetales, animales y minerales. Pero ¿cuál es lo importante de este espacio natural adaptado? Está bajo las condiciones que ha fijado el ser humano, el hombre, ¿ya? Otro nombre que tiene el espacio natural adaptado es espacio rural, ¿ya? Por ejemplo, para actividades productivas. Si ustedes pueden ver en esta imagen, es un espacio natural, ¿cierto? Pero es un espacio natural adaptado porque el ser humano ha puesto a este lado banquetas, ha puesto señalizaciones, ha puesto senderos, ¿no? Entonces, ha adaptado este lugar, este medio ambiente natural, para su beneficio, ¿no? Incluso dice, el espacio natural adaptado se puede modificar el tipo de árboles que quieres que crezcan ahí, ¿no? El tipo de cereales, incluso dice. El hombre es el quien decide qué hacer o a qué se va a dar vida y a quiénes no, ¿no? Por ejemplo, en este parque, ustedes seguramente, sí, tal vez su hábitat de vida tal vez son los osos, digamos, ¿no? Pero el hombre mismo va a modificar este espacio natural, ¿no? Tratando de sacar a estas especies para que no hagan daño a las personas que van a incurrir en estos lugares, ¿ya?
Por eso en algunas, por ejemplo, a ver, no sé si se ha entendido, ¿quién me puede dar un ejemplo de espacio natural adaptado que tenemos en la ciudad de La Paz? A Pura, ver, pura, Alicia. eso. Pura, pura. ¿Por qué sería un espacio natural adaptado? Porque es un Porque bosquecillo y a la vez le han puesto espacios recreativos, toboganes. Ah, bien, gracias Julio. ¿Otra así persona? Mike. Mm, Ahora, con el ejemplo de que el hombre ha decidido qué tipo de vegetación va a haber en el lugar. Otro ejemplo, ¿quién me puede dar? ¿Conocen algún parque en la ciudad de La Paz? Bien, vamos a continuar entonces con ese ejemplo de pura pura. Tienes razón. Es un espacio natural adaptado porque tiene adaptado la naturaleza para poder desarrollar sus actividades del ser humano, ¿no? Como dicen ahí, actividades de esparcimiento, recreación, deportivas, etcétera. También Pura Pura es un espacio natural adaptado porque la población de La Paz han establecido el tipo de especie de plantas que van a vivir en este lugar justamente por las condiciones. Ustedes saben, el eucalipto, por ejemplo, el eucalipto es una planta endémica de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz. sí, ¿Seguros? Yo creo que es una especie introducida, Alicia. Creo. Correcto. Es una especie introducida. Normalmente, nuestro, el eucalipto ha sido una especie introducida justamente por las características de humedad que tiene este espacio territorial, ¿no? Todo el valle. ¿Ya? Tienen años, sí es cierto, son años y años que tienen, pero es una especie no propia endémica de nuestra región. Ha sido traído de otros lugares, ¿no? Entonces, incluso ustedes si ven las laderas, por ejemplo, si van por el teleférico amarillo, que muchas veces yo bajo por ahí a las clases, van a ver que la gente ha plantado, o el mismo la gobernación ha plantado árboles, ¿no? Eucaliptos para poder secar la tierra, ¿no? En lugares donde se presentan problemas de ¿cómo se llama? Problemas de deslizamientos, ¿no? Entonces, ahí es un espacio natural adaptado. Las mismas autoridades, las mismas personas han ido sembrando este tipo de plantas para que pueda secar el terreno, ¿ya? Si van más allá, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo el mega deslizamiento en la ciudad de La Paz? sí, Alicia. Sí, Alicia. ¿Por dónde ha ocurrido? A ver. Ay, ¿cómo se llama este lugar? Ah, ay, ¿qué se llama este lugar? Es al otro lado de la ciudad, ¿no es cierto? Por Claro, sí, más arriba todavía, lo que claro, une, sí, sí. lo que une hasta la zona de Irpavi, por ahí atrás, ¿no? Ese Al mega frente, deslizamiento, al frente del cementerio de Bellavista. eso, al frente del cementerio de Bellavista. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en la alcaldía, esas veces, bueno, todavía no estaba trabajando en esa gestión porque era durante estaba de alcalde el doctor Juan del Granado, pero de tiempo después entré
Y lo que me contaban los funcionarios que estaban desde esa época, me dicen, en ese mega deslizamiento, el alcalde ha dicho, salgan todos de su oficina, agarren un paraguas y vamos a ayudar a este problema, ¿no? que han tenido, a este desastre natural. Entonces, ante estos problemas, y sabemos que la ciudad de La Paz, o las características de la geografía que tiene, la topografía, etcétera, necesita tener bastante sequedad, sobre todo en el terreno, ¿no? Como les decía al inicio, debajo de la ciudad de La Paz tenemos más de 100 vertientes, ¿no? Más de 100 vertientes que luego terminan o mandan sus aguas al Choqueyapo. Entonces, imagínense las construcciones de los grandes edificios que hasta ahora hay, las construcciones de las casas, etcétera. Entonces, para que no existan desastres de estas magnitudes, es que ha habido una planificación de poder hacer secar la tierra de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, estos espacios naturales han tenido que ser adaptados. Por ejemplo, el parque La Icacota, el parque de los... ¿conocen, no es cierto? El parque de La Icacota. Sí, sí, Lisa. Sí, sí, Han, han tenido que cambiar eh, los tipos de árboles que había ahí para otro tipo de especies que pueda resecar la tierra, ¿ya? Han tenido que cambiar los famosos sauces, los famosos álamos muchas veces te atraen bastante la humedad y eso era peligroso, entonces han tenido que plantar los eucaliptos, otro tipo de especies que sequen, que resequen la tierra. Entonces, un espacio natural adaptado es donde ha habido intervención del ser humano para poder tener mejores condiciones, ¿no? Y que pueda satisfacer necesidades del ser humano, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, ustedes van a trabajar bastante, turismo sostenible, esta carrera, van a trabajar bastante en espacios naturales adaptados, ¿no? Y dentro del espacio cultural que decíamos, ya hemos visto el espacio natural adaptado, ahora el espacio artificial. Ya para ir concluyendo este último párrafo y vamos a continuar después. Jorge, por favor, ¿nos puedes ayudar? Claro, Lisa. Puedes empezar, el espacio artificial. Bueno, el espacio artificial incluye aquella parte de la corteza terrestre donde predomina todo tipo de artefactos construidos por el hombre. Su máxima expresión es la ciudad. Por eso es que también toma el nombre de espacio urbano. En el todo lo que existe lo ha hecho el hombre. Todas las formas son inventadas por él. Y cuando aparece algún elemento natural, flores, plantas y árboles, su función es decorar el ambiente artificial donde les tocará crecer encerradas en maceta o canteros. Gracias, Jorge. Entonces, es este otro tipo de espacio que pertenece al espacio cultural, se llama espacio artificial, ¿ya? Acá, como su nombre mismo lo dice, predomina, ¿no? Predomina todo tipo de artefactos construidos por el hombre, ¿no? La máxima expresión es la ciudad, como ven en la fotografía. Este es un espacio artificial. Este es un espacio que ha sido construido por la mano del hombre, ¿ya? Es también conocido como espacio urbano. En todo lo que existe lo ha hecho el hombre. Todas las formas son inventadas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, todo es inventado acá, los edificios, las carreteras, incluso este tope, se puede decir, para poder mantener el agua ahí sin que pueda filtrarse bajo la tierra, ¿no? ¿Ya? Y las flores, por ejemplo, son de característica ornamental, ¿ya? Por ejemplo, aquí estas palmeras no tienen ninguna función más que adornar ese ambiente, ¿no? Y hacen crecer según lo que el ser humano dispone.
Entonces, este es otro tipo de espacio que se llama el espacio artificial, ¿ya? Nos va a tocar trabajar bien en espacios naturales adaptados o bien en espacios artificiales, como tenemos aquí en la ciudad de La Paz, un espacio artificial. ¿Quién me puede mencionar un ejemplo de espacio artificial? En Bolivia. ¿Ustedes conocen el Ventura Mall en Santa Cruz? Dice de Santa Cruz, perdón, Aqualán podría ser. Aqualán, bien, bien, Aqualán. Estos parques, ¿no? Que han construido son espacios artificiales. Claro. Tienes toda la razón. Estos parques acuáticos que están de moda ahora, ¿no? Estos parques acuáticos. Sí, Por ejemplo, ese Lice, proyecto el Parque Cretácico sería. artificial, sí, es un espacio artificial porque el hombre ha intervenido, ¿no? Por ejemplo, en un espacio artificial sería, obviamente, la máxima expresión es la ciudad urbana, pero un espacio artificial, como les decía, el Ventura Mall, ustedes han debido pasar por el Boulevard Mall, le dicen, Boulevard Ventura, le dicen. Ya es una carreterita que le han puesto unas palmeritas, así bien estilo hollywoodense. Entonces, son espacios artificiales, no tienen ninguna funcionalidad las plantas que existen ahí, simplemente el adornar, ¿ya? Entonces, es otra tipología de espacio que tenemos. A veces el concepto de espacio artificial se confunde con el espacio natural adaptado, ¿ya? Esta confusión se origina en que no se separa, perdón, no se repara en el hecho de que aun cuando en una plantación interviene la mano de su producto, por ejemplo, la cosecha es el resultado natural. O sea, se cree que como la plantación es un hecho artificial, las plantas que nacen de ella también lo son. Para que la cosecha fuera artificial, alguien debería haber fabricado cada planta y cada grano, supongamos, en material plástico, ¿no? Esto pasa mucho más de la confusión del espacio artificial y natural cuando, por ejemplo, el ser humano va a sembrar un tipo de producto, ya se piensa que todo eso ya es artificial, no, sino es natural, ya adaptado en todo caso. Aquí pueden ver otro ejemplo, ¿no? De cómo es un espacio artificial. Aquí están las edificaciones, los edificios. Esta es una plazuela para que el ser humano o las personas que viven por acá puedan caminar, un área de esparcimiento, de sentarse y disfrutar tal vez al aire libre, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Bien, vamos a continuar la siguiente clase con el espacio natural virgen. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? no dice. Creo que todo está claro, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo, este es un capítulo amplio, vamos a seguir analizando la teoría del espacio. ¿Ya? No, el examen va a ser, mañana voy a mandar igual material, voy a mandar un video expositivo, eso también va a entrar al parcial, el día mismo.